En primer lugar, mi agradecimiento muy sentido a todos ustedes, a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, por la invitación. Y vamos pues a trabajar un tema que es bastante complejo y que en el nuevo Código Procesal Penal trae un conjunto de novedades que es o donde voy a incidir con bastante fuerza. Si ustedes revisan el nuevo Código Procesal Penal, encontrarán que en el libro cuarto está incorporada de modo sistemático todo lo referido a la impugnación, de los artículos 404 a 445, un total de 42 artículos que están referidos a esta institución. Habida cuenta, y si ustedes comparan con el Código Viejo o con el antiguo Código de Procedimientos Penales, que solamente tenía algunas normas y algo sobre recursos de nulidad, este código intenta sistematizar los avances en materia de impugnación, regularlos debidamente y sistematizarlos del modo que haga efectivo el derecho al recurso. El libro cuarto contempla 7 secciones. La primera se refiere a los denominados preceptos generales, en rigor que constituye lo que se denomina en doctrina la teoría general de la impugnación penal. 9 artículos comprende esta parte, que en esta primera parte la voy a trabajar con bastante calma porque es el centro y ustedes van a ver el conjunto de novedades que trae este código. La sección segunda se limita a identificar cuáles son los recursos que reconoce como válidos el código. 2 artículos, y son, pues ya sabemos, reposición, apelación, que le da un sentido novísimo y absolutamente distinto al que estábamos viendo hasta ahora, el nuevo, que es la casación, que es un recurso que se impone por imperativo constitucional y no porque uno le gusta o lo quiere, estamos obligados a tenerlo, que consta de 10 artículos. La apelación tiene pues un esquema interesante, se divide en 3 títulos, es el único que tiene una titulación propia: preceptos generales, apelación de autos y el cambio más trascendente, apelación de sentencias. Este código permite condenar en segunda instancia a un absuelto, pero para ello ha diseñado lo que en estricto se denomina el juicio de apelación, no como esto que tenemos ahora, que cualquier cosa no es un juicio. El recurso de casación, sección quinta, la sección sexta sobre el recurso de queja, que se homologa a la queja regulada en el Código Procesal Civil, artículos 437 y 438, y finalmente algo propio de lo penal, que es una suerte de principio general del proceso penal, la denominada ya no recurso, sino acción de revisión, en los artículos 439 a 445, en total 7 artículos. Aquí, en la revisión, sí hay una etapa de pruebas. Se complejiza más la institución, pero se gana en garantías, que es lo que al final se quiere. Empecemos entonces con algunos lineamientos teóricos que han sido desarrollados expresa o implícitamente
en la sección 1, en estos 9 artículos, 404 al 412. Primera idea fundamental. El recurso o la impugnación es un derecho fundamental. Punto. Derecho fundamental. Reconocido por la Constitución del Estado. Eso es algo que ya todos tenemos que reconocer y tener bien claro. 139.6 hace mención, y esto luego lo voy a hablar, no diga usted pluralidad de instancias, no, pluralidad de la instancia, que es muy diferente. Y con su regla de desarrollo, que está en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que traduce la pluralidad de instancia como doble grado de jurisdicción, como mínimo necesario, como mínimo, no como máximo, como mínimo. Es pues ahora, hay que entender el recurso además como una facultad jurídica, o sea, un derecho potestativo. Si quiero, lo ejerzo, y no me da la gana, no lo hago. Eso no quiere decir que como el proceso es una institución de configuración legal, pero acotada constitucionalmente, esto no quiere decir que haya límites razonables al derecho al recurso. Uno puede decir, oye, quiero recurrir, así se me vence el tiempo, fuera de los modos exigibles y sin cumplir los presupuestos que le son connaturales. No, todo está normado y reglado. Así como también, ustedes muy bien saben, el derecho a la prueba, que integra el derecho de defensa, o la garantía de defensa procesal, está acotado, primero, por la idea de pertinencia, y segundo, por una regulación que dice de su oportunidad, de sus plazos y de sus modos. Uno puede decir lo que quiere, porque tengo el derecho al recurso o a la prueba, lo hago cuando me da la gana. No. Hay un orden, hay reglas de acotamiento que son limitaciones objetivamente razonables y fundadas. Los derechos no son absolutos. Sobre esa base se permite su acotación, su ordenación. Muy bien. Sabemos nosotros que la impugnación es, decía Ortels, entre otros, un instrumento legal puesto a disposición de las partes y destinado a atacar una resolución judicial para provocar su reforma o su anulación, aunque en procesal es mejor decir su rescisión, declaración de nulidad. ¿Ven? Esa es la idea de la impugnación como tal. El recurso impugnatorio, ya precisando aún más el concepto, es un acto de postulación, es uno de los actos de postulación a través del cual la parte, o si usted quiere decir el sujeto procesal grabado por la resolución definitiva o afectado, puede obtener su revisión, ya sea por el mismo órgano judicial o por uno superior en la jerarquía orgánica del Poder Judicial, cuyo objeto es el de evitar los errores judiciales, valor justicia, y asegurar la aplicación correcta y uniforme de la ley, valores, seguridad jurídica,
y unidad en la interpretación de la ley. Tres valores coimplicados en el recurso. ¿Cuál es el fundamento de un recurso? ¿Cómo podemos advertirlo con mucha claridad? Trabajo yo en tres ángulos y una cláusula de cierre. Recurso es una garantía. Garantía es un instrumento jurisdiccionalmente exigible para su debido cumplimiento. Recurso es una garantía. Correcto. Y es una garantía esencial del proceso, de lo que ahora se llama debido proceso, o un proceso con todas las garantías, o un juicio justo. Tiene que haber un recurso. Pues bien, a través de ello se persigue tres objetivos intermedios. Uno, se ofrece a las partes la posibilidad de poder combatir los errores en que pudieran haber incurrido los jueces al enjuiciar por primera vez un determinado asunto. Es una perspectiva de orden subjetivo. En segundo lugar, desde una perspectiva objetiva, es una garantía que acrecienta indiscutiblemente el nivel de acierto en la decisión final. Se considera como regla de experiencia que si otros jueces con mayor experiencia, distantes del primer momento de decisión, con plenos poderes, pueden reexaminar el caso, esto contribuye a la justicia de la decisión. Regla de experiencia. Y tres, con un medio impugnatorio, sobre todo devolutivo, aquel que entregue el conocimiento a un juez de otro nivel, distinto del que emitió la resolución cuestionada, se estimula el celo y la diligencia de los jueces que hayan de resolver por primera vez la cuestión. Claro, pueden decir, cuidado, me van a revisar, me van a revocar. Entonces, tengo que aplicarme para hacer una buena resolución y no sea censurada en impugnación por el Tribunal Superior. Y todo esto se cierra con una idea central: prevención general. Porque los jueces van a ser más cuidadosos y se combate lo que se llama el voluntarismo judicial, que hacen lo que les da la gana, no, porque saben que alguien les va a revisar con un sentido crítico a partir de unos agravios hechos valer por el recurrente. Muy bien. Clases de recursos. Y acá quiero ir sobre todo a las esencias, porque esto va a servir para diferenciar un recurso amplio como es la apelación de un recurso limitado, restrictivo como es la casación, que hasta ahora muy poco se conoce aquí, por lo menos en el Perú. Desde los clásicos, Calamandrei, un recurso se divide en impugnación en sentido estricto y medio de gravamen, dos cosas distintas. Un recurso impugnatorio se puede ordenar como una impugnación estricta o como un medio de gravamen, dependerá de lo que quiere el legislador y de lo que le imponga la Constitución. Empezamos con la impugnación en sentido estricto. Son recursos que están dirigidos a alcanzar la nulidad, nada más que la nulidad o la rescisión, que es lo mismo, de una resolución judicial, ya sea, repito, ya sea por vicios de actividad
o por defectos de juicio. Y aquí voy a entrar a estos dos grandes vicios que puede tener una concreta resolución judicial, para que ustedes vean. Hay vicios de actividad, los llamados vicios improcedendo, y hay defectos de juicio o vicios injudicando. Dos clases de vicios. Y eso está en función a la norma infringida o a la naturaleza de la norma infringida. Y empiezo. Vicios de actividad o vicio improcedente. Parto de una idea. Aquí la norma afectada es la norma procesal. El juez, como saben ustedes, frente a una norma procesal, se encuentra en una posición de destinatario de ella. La norma se dirige al juez. Las normas procesales regulan la conducta del juez y le imponen actuar de un modo determinado. Su inobservancia origina un error improcedente. Los errores improcedendo entonces son irregularidades en alguno de los actos exteriores que componen la resolución y el proceso que la antecede. Estos errores, estas irregularidades, estos vicios improcedendo, estos vicios de actividad, son a su vez de dos tipos: defectos de tramitación o vicios de procedimiento y defectos estructurales de la resolución o vicios por defecto del fallo, según el vicio se cometa en el camino a la decisión que vicios que se da en la propia decisión, el trámite y en la propia resolución. Dos tipos de vicios procesales. Un vicio de procedimiento por defecto de tramitación implica la inobservancia del rito establecido para llegar a una concreta resolución. Afecta entonces este error la regularidad del procedimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se emplaza debidamente a las partes, no se acepta una prueba pertinente, legítima y útil, no se cita a quien debe citarse para la realización de un concreto acto procesal, no se suspende un juicio cuando debe suspenderse, etc., por ejemplo. Y hay vicios por defecto del fallo o por defectos estructurales de la resolución. Aquí lo que se inobserva o lo que no se observa o lo que se vulnera son las reglas internas de conformación de la resolución, sea en los antecedentes fácticos de la misma o en la motivación o en la decisión. Por ejemplo, una resolución que no motive o que su motivación sea insuficiente o sea contradictoria, o en la decisión son los supuestos de incongruencia, ¿no? No se resuelve todo lo pedido y planteado, se resuelve más de lo que se pide, se resuelve algo distinto a lo pedido, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, estos vicios de actividad, vicios de procedimiento,
incide pues en los requisitos que debe cumplir un acto procesal, ya sea para llegar a él y todos los trámites que correspondan, ya sea en la propia estructuración y conformación de ese acto procesal que se plasma en una resolución judicial. Lo que se impugnan son resoluciones, no diligencias. Una diligencia se recurre en nulidad de actuaciones. Una resolución se recurre en nulidad, en impugnación. ¿Ok? Para que ustedes tengan claro el tema. Otro de los vicios de una impugnación en sentido estricto, amén de los vicios de actividad referidos a la ley procesal, son ahora los que se llaman defectos de juicio, cuando lo que se vulnera es la ley material. El juez, ante una norma material, se encuentra desde luego en una posición diversa que una norma procesal. El juez lo que hace es interpretar, declarar, aplicar el derecho a los hechos. El defecto de juicio importa pues una desviación o equivocación lógica del fallo. Fíjense, aquí la relación del juez está frente a la ley material, y una ley se ubica, se acota, se interpreta y se aplica. En cualquiera de estos ámbitos, cuando hay error, estamos frente a un defecto de juicio. Y en la doctrina hay pues dos defectos de juicio, dos tipos de defectos de juicio. Yo rogaría por favor que los celulares lo apaguen. Tenemos los vicios in iure y tenemos los vicios in facto, o lo que se llama los vicios de derecho y los vicios de hecho. Ahora voy a explicar esto de hecho porque tiene un rictus distinto. El vicio in iuris es un error en la inteligencia de la norma aplicable al hecho declarado probado o al hecho concernido en el juicio. ¿Ya? Y acá tenemos, por un lado, la inobservancia de la ley o inaplicación de la ley, en cuya virtud se omite el cumplimiento de lo que la ley manda en el caso concreto. No aplique el juez, por ejemplo, el artículo 14 del Código Penal, que regula, por ejemplo, el error de tipo insanable o insuperable. O no aplica, por ejemplo, una causa de justificación. Y luego tenemos el error en la aplicación de la ley. Hace el juez una inexacta valoración jurídica del caso, ya sea por un defecto en la selección de la ley, aplica otra distinta, o realice una indebida interpretación, o sea, le da un alcance, un entendimiento que no corresponde. El hurto es tal cosa y no es lo que la ley dice que es, ¿no es cierto? Interpreta incorrectamente los alcances de un tipo legal, por ejemplo. O dice, la legítima defensa tiene como requisito un cuarto, lo que lo saca de su cabeza. Le da un alcance que no da. ¿Correcto? Muy bien. Ya más difícil es el llamado vicio in factum, o vicio de hecho. El error del juez ante un vicio de hecho versa
sobre la fijación de los hechos que difiere de la verdad histórica. Es decir, le da a la prueba, a un acto de prueba o un elemento de prueba, un alcance que no le corresponde, que no es el pertinente. Dice el testigo, Juan ha dicho Z, pero ha dicho X. O ha dicho Z más Y, solamente dice que ha dicho Z. La prueba pericial dice esto, o dice otra cosa, o dice más, o dice que la prueba pericial tiene un sentido distinto. Ese es sobre lo que, sobre los elementos de prueba. Un elemento de prueba que es el dato objetivo. Y ese elemento que lo aportan los medios de prueba. Le da a los medios de prueba un sentido que no es compatible con el elemento de prueba que aporta. ¿No es cierto? Eso es. Tan sencillo como eso. Eso se llama error en la interpretación o apreciación de la prueba. Error infacto. ¿Ya? Bueno. Todo ello, todos estos vicios, vicios de actividad o defectos de juicio, son pues impugnaciones en el sentido, la ley, uno para lograr una anulación o rescisión tiene que invocar uno de estos errores. Y cuando el juez de grado, el juez de revisión de alzada, revisa y hace mérito a los agravios, entonces lo que hace es anular la decisión. Dicta lo que se llama un juicio rescisorio, rescinde, y generalmente, ahora dependerá de los modelos, generalmente ordena que vuelvan los autos al tribunal de mérito inicial o al juez de mérito para que vuelva a dictar una resolución con arreglo a ley, como se dice en el argot, en la jerga judicial. Pero no solo un recurso es una simple impugnación en sentido estricto, también hay otra clase, que es la más importante, que es el recurso como medio de gravamen. Cuando un recurso se configura como medio de gravamen, es porque la ley lo destina simplemente a que por su intermedio el Tribunal Superior dicte una resolución judicial que venga a sustituir a la primera, que perjudica los intereses legítimos o derechos de la parte recurrente. Pero que, y acá está la diferencia con la impugnación en sentido estricto, no es necesario para que el juez sustituya la decisión apelada o impugnada que ésta sea ilegal, que contenga un vicio de los que antes les he mencionado. Y este modelo, este tipo, esta clase de recurso es, en tanto existe, lo que permite hablar de doble grado de jurisdicción. Podrán ustedes ver entonces que la apelación contra sentencias o autos equivalentes, cuando digo autos equivalentes digo aquellas resoluciones que definan el objeto del proceso, clásico, sobreseimiento, o que causen gravamen irreparable. Por ejemplo, declara fundada una excepción, una cuestión previa o una cuestión prejudicial. Son definitivas, definitividad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando
no hace falta para los efectos de lograr una resolución distinta del Tribunal Superior, la constatación de la ilegalidad, sino sencillamente un análisis nuevo, distinto, entonces estamos frente a una impugnación, a un recurso como medio de gravamen. Y por antonomasia, el recurso como medio de gravamen es el recurso de apelación contra sentencias o autos equivalentes. Punto. Es eso. Eso es nuestro sistema jurídico de contenido eurocontinental. Muy bien. Uno mucho puede hablar de cuáles son las exigencias que el ordenamiento constitucional impone a los recursos. O sea, el legislador, para cumplir los valores y las directivas constitucionales, tiene que crear un sistema de recursos de modo que cumpla 4 grandes exigencias. Primero, control de legalidad de las resoluciones de fondo y de rito, ¿no? Es lo que se llama la nomofilaquia o la nomofilaxis. Controlar la legalidad, que cumpla con la ley, que la ley se exprese como corresponde en una resolución judicial. Una segunda exigencia es justicia, valor justicia. Ya sabemos cómo se obtiene esto. Doble grado de jurisdicción. 3. Formación de la doctrina jurisprudencial que busca la unidad del derecho interpretativo a nivel judicial. La unidad del derecho. Acá no hay ese cuento, el juez es independiente, que interpreta lo que quiere, ¿eh? Eso en el sistema moderno ya no se acepta. No, señor. Para eso hay una Corte Suprema que le encargada, por su propia naturaleza, de garantizar lo que ahora dicen los guachafos, predictibilidad. O sea, unidad, uniformidad. Y todos acatan eso, porque está de un valor, igualdad. Muy importante. Y 4, tutela de los derechos fundamentales frente a lesiones que los propios jueces pueden causar. Una idea clara. Uno no puede juntar las 4 exigencias en un solo recurso, sería estúpido. No se puede, es absurdo. Por eso es que por lo general uno concentra las exigencias quitando doctrina jurisprudencial en la apelación. La apelación es para control de nomofilaquia, para justicia. Y deja al recurso de casación o a la Corte Suprema 2 tareas. Uniformizar y tutelar derechos frente a lesiones de los propios jueces. Esas son las misiones. Quítese la idea de que todo tiene que ir a la Corte Suprema. No, pues no puede ver. No tiene, no debe de ir. Y no va a ir. Todo acaba en la Corte Superior. Y excepcionalmente va a la Corte Suprema. Excepcionalmente. Para eso está la casación. Y cuando hay, la casación es por antonomasia una impugnación en sentido estricto, que ni siquiera comprende todos los vicios, ¿eh? El vicio de actividad sí los comprende todos, y el defecto de juicio solo comprende el vicio in iuris, no comprende el vicio in factum, porque la Suprema, la casación, no ve pruebas, no ve. Ya olvídense de que no es Señor, que soy inocente, que fíjese lo que es la confrontación, lo que es la alianza al diablo. La Suprema no ve esas cosas. Ve sencillamente la corrección del juicio lógico del juez. Ahora voy a explicar cómo es esto. Ahora voy a explicar. No es tampoco que uno se desentienda de la prueba, no. Sino que la Suprema no hace un análisis independiente de la prueba. No la hace. Muy bien.
Algunas ideas importantes. Fíjense ustedes, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en buena cuenta trazó los grandes lineamientos del recurso. La sentencia Herrera Ulloa contra Costa Rica de 2 de julio de 2004. Vayan a la página web de la Corte Interamericana y está esa sentencia. Tiene pues grandes directivas, tiene como 6 directivas importantes. Primero dice que el recurso es una garantía primordial, es garantía, recurso como derecho, no como un poder del superior frente al inferior, no, se hace en homenaje a las justiciables. Nada más. No es que yo tenga, o dicen, la facultad de casación, no tiene una facultad, señores. El recurso que ustedes lo aplican y ustedes lo interponen y la Suprema valora, pero en tanto ustedes lo interpongan, nada más. Además te dice que un tribunal superior debe reunir las mismas características jurisdiccionales que lo legitiman exactamente igual que un tribunal inferior. Que el proceso es uno, una unidad. Y para que se cumpla el principio de la revisión, el recurso que exista debe ser integral. Debe otorgar al juez de mérito, el juez de revisión, un poder integral para conocer el hecho y el derecho tanto la declaración jurídica cuanto la pena. Por eso es que ha dicho, en aquellos países en los que no existe recurso de apelación por ese cuento de la inmediación, la sola casación incumple la convención. Y eso ahí la Corte repitió lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el guardián del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Nueva York, que ha declarado como en 10 casos. ¿Ah? Entonces, pues, por eso nosotros tenemos recurso de apelación, con lo que cumplimos el pacto, y a nuestro cariño, recurso de casación. ¿Ah? Nosotros cumplimos el pacto con la apelación. Y punto. Muy bien. Algunos principios generales, algunas ideas rápidas sobre el tema, que tengo que ver con principios, presupuestos, tal vez efectos, problemas de adhesión al recurso y algunas cosas que son importantes. Primera idea, primer gran principio que está en la esencia de las cosas. Fíjese, el recurso pertenece al derecho procesal general. Es igual en todos los órdenes jurisdiccionales. Es una teoría única, con ciertos matices. ¿Ya? Es igual. Rige el principio dispositivo. ¿Cuál es la idea? Emitido una sentencia de primer grado, un fallo, las partes ya se adueñan del proceso, del objeto debatido, y ellas, si quieren continuar, son las que delimitan las pautas del juego. El Estado cumplió resolviendo en primera instancia. Punto. Ya corresponde a las partes abrir otra etapa, si lo quieren. Ellas son las dueñas, por tanto, dispositivo. Y esto significa que hay 3 consecuencias. Primero, posibilidad de impugnar en forma parcial una resolución, aceptando los puntos no cuestionados, ¿no? Segundo, uno puede decir, por ejemplo, yo voy a recurrir solamente de la pena. Soy culpable, está bien, pero la pena, cuestiono la pena. Puede ser. O me han condenado por 3 delitos, ya bueno, pues solamente recurro de uno, los otros 2 estoy de acuerdo. Puede hacerlo.
Puede hacerlo. 2, uno se puede desistir del recurso que ya interpuesto, que se le ha concedido. Me desisto, es su problema. Yo no tengo por qué decir por qué, orden público, qué ocurrencia, los intereses de la sociedad. Mentira. No. Es tu problema, es tu derecho. Si tú quieres recurrir, bien. Si recurres y luego quieres desistirte, también. Mejor, menos trabajo. ¿Verdad? Y 3, uno puede renunciar a la facultad de recurrir. No recurro, pues. Me muestro conforme. Ya, pues. Esas son las 3 consecuencias, ¿no? Pero ahora bien, hay que matizar la regla en lo penal. Hay que matizarla. ¿Por qué? Porque se entiende, y esto después lo explicaré con más fuerza, que uno recurre porque algo le afecta, ¿no? No voy a recurrir porque la sentencia está buena. O voy a decir, señor, como mi contraparte ha recurrido, yo recurro para defender la resolución. Es tonto, ¿no es cierto? No cae. Uno defenderá como parte de recurrir el fallo. Uno va a recurrir para defenderlo. Es estúpido. No tiene sentido. Pero bueno. Pero esto se va a mantener en lo penal con esta institución media rara que es el Ministerio Público, ¿no? Media rara, media confusa. Porque la ley misma le autoriza al fiscal recurrir incluso a favor del reo. E incluso, fíjense, contra su propia opinión. Yo puedo decir, yo lo acuso. El tribunal acepta mis puntos de vista y condena. Pero digo, uy, caramba, no, me parece que no. No. Ahora recurro para la absolución. Puede hacerlo. ¿Y pero por qué? Esto ténganlo en cuenta. Por los intereses que constitucionalmente le están encomendados a defender al fiscal. Es la tutela de los intereses públicos y la protección de la sociedad, ¿no es cierto? El guardián de la legalidad. Eso genera una serie de, si ustedes quieren, distorsiones o modulaciones al principio dispositivo. ¿Ya? Esto es muy importante. Y además se autoriza, por otro lado, ya más allá del fiscal, a que el tribunal pueda anular de oficio una resolución, una sentencia, no obstante que no se lo han pedido, nadie lo ha llamado, cuando advierte que existen nulidades insanables. Y ojo, en el nuevo código, estas están en el artículo 150. No son cualquiera, están acotadas ahora. La doctrina va exigiendo, primero, que este poder del fiscal de anulación, de impugnar a favor del reo, o por motivos distintos de los que el reo plantea, debe de ser restrictivo, debe ser subsidiaria y debe ser excepcional. Aceptable cuando el reo carece de una asistencia jurídica efectiva. Y cuando haya compatibilidad y comunidad con los intereses expuestos, tolerados y aceptados por el reo. No que haya una contradicción con la defensa que está postulando. Hay que matizar y hay que acotar esto. Anulación de oficio también. Acá tenemos una práctica perversa, ¿no? Anulamos por cualquier cosa. Para salir del punto. Hoy en día tenemos la doctrina, y nosotros en la Corte Suprema ya hemos fijado varios criterios, ¿eh?, para anular. Primero, uno no puede anular algo si es que no vulnera objetivamente un precepto legal. Claro. Pero eso es insuficiente, puede ser una irregularidad. Sino además
que tiene que causar un gravamen a las partes de modo que las hagan incurrir en indefensión material, que las deje en indefensión, que esa decisión o ese trámite realizado ha limitado, estrechado, sin fundamento razonable, el ejercicio de sus derechos procesales y legales. Si esto no ha ocurrido, por más infracción que haya, no se puede anular. Y 3, es más grave todavía, esto es más importante. Oiga usted no puede anular aún existiendo lesión y existiendo regla infringida si es que va contra una garantía del propio imputado en este caso. Hay una regla, una máxima que te dice: no se puede sacar una consecuencia de una garantía contra el propio garantizado. Es algo que es elemental. Si, por ejemplo, se produce en el juicio una nulidad que el reo tolera y que luego él solamente recurra de la pena, no se agravia, no se siente lesionado por el vicio de proceso, aun cuando le haya podido disminuir derechos. ¿A qué diablos anular? ¿A qué? Saben ustedes que hay el llamado principio de trascendencia, de lesividad, pues. Así que la nulidad no es aquel argumento que uno usa bajo la manga para no trabajar o para no ir al fondo del asunto. Cuidado entonces, cuidado. Usted tiene que demostrar 3 cosas. 1, que se violó una norma en concreto, tipicidad de la nulidad. 2, que generó indefensión material. Y 3, una cláusula de que es de control. Cuidado que no me vaya contra el garantizado. Punto. Si eso lo hace, hay que anular. Si no, de ninguna manera. No hay cosa que lesione más la confianza ciudadana que después de años anular. Eso me parece un crimen, eso es un crimen judicial. Eso no hay que tolerar. Bien. Otro principio es el famoso que se dice tanto devuelto como apelado. Tantum devolutum quantum apelatum. O sea, solamente se va a pronunciar el tribunal sobre el ámbito estricto del recurso. Así yo observe como tribunal que hay una ilegalidad o un error en un extremo no impugnado, no me meto, no puedo. ¿A qué no apeló? Pues su problema. El tribunal no se mete. Nosotros hemos visto cuántas cosas aberrantes, ¿eh? Pero no recurrieron. Por esto, en homenaje al principio diputativo y al principio de que ¿quién me da a mí la competencia? Me la da el recurrente, ustedes la dan, yo no, me la dan. Y la competencia me da un marco. Señor, yo quiero que usted vea hasta aquí nomás, ¿ah? No, hasta acá no. No quiero que vea esto, no, esto nada más. Y de esto acá. Oye, qué injusto, no me interesa. Esto quiero. Yo quiero eso nada más. Si tuve un error, lo siento. El tribunal, así sea el tribunal de la Sagrada Roca, no lo debe. No debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el recurso es garantía, no es control. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Y le pongo una sesión crítica, fíjense un caso. Juan ha sido condenado por hurto agravado y se le ha impuesto 5 años de prisión. Acá decimos pena privativa de libertad. No sé por qué no utilizamos la palabra prisión, pero bueno, 5 años. Agravado porque utilizó una ganzúa, por ejemplo. El imputado
dice, bueno, yo alegué inocencia, pero bueno, pues ya. Pero lo que yo puedo lograr ahora es cambiar la tipicidad a un hurto simple, cuestionando la ganzúa. No, yo la ganzúa, yo tenía un aparatito que era un adorno, bueno, lo que quiera. Pero resulta que el fiscal, aun cuando ha logrado la condena, me recurre indicando que hay un vicio de procedimiento, un error en el juicio causante de nulidad de actuaciones. Se negó al imputado un testigo pertinente y clave para el fiscal. Pero de eso el acusado no ha hecho esta boca es mía. Y más le molesta, ¿no? Si me van a anular, o sea, que nuevamente empezar el juicio. Y eso de que me absuelvan está verde. Entonces, el fiscal, al imputado no le interesa un juicio de reenvío. ¿Es razonable este recurso del fiscal? Otro, se le condena y el fiscal me saca de las mangas, no. Interpongo un recurso porque este señor es un anormal psíquico y mejor es que le impongan una pena o una medida de seguridad. Dicen los ilusos que la medida de seguridad es siempre en favor del reo, porque es prevención, es pedir para sanar. Yo le digo, pues, estar en un manicomio, estar en una casa, no sé cuál es peor. Y no sé en cuál tratan mejor. Y no sé si hay medicinas en el manicomio. Por consiguiente, la doctrina te dice que en estos dos casos no cabe el recurso fiscal. No cabe. Por lo que le estoy exponiendo. 3. El famoso principio de la non reformatio imperius, o sea, interdicción de la reforma en peor, se dice, o de la reforma peyorativa, ¿no es cierto? Es un límite, otro, a la competencia del tribunal revisor. El tribunal revisor no puede perjudicar al recurrente si la resolución, la impugnación solo viene por él. Desde luego que cuando hablen de impugnaciones mixtas o cruzadas no hay problema. Porque si contra un fallo de un año recurre el fiscal porque pide 20 años, recurre la parte civil porque quiere más reparación civil, y recurre el reo porque quiere absolución, ¿cuál es la competencia del tribunal? De absolución hasta 20 años. Claro. Pero si solo recurre el imputado, es hasta un año. Le baja la pena, o lo absuelve o queda. 3 salidas tiene el tribunal, ¿no es cierto? 1, 2, 3. No tiene otra. No puede decir, no, una pena por debajo del mínimo legal. No, la ley. ¿Qué ley, señores? No. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque somos tribunal que juzga los derechos del imputado. No juzgo la ley. Eso lo hace el tribunal de instancia. ¿Ah? Fíjense cómo está el tema. Ahora bien, y unas ideas. La reformatio imperius es impedir que se altere el resultado final, la clase y la extensión de las consecuencias jurídicas del delito. Se circunscribe a la pena y a la reparación civil o a la medida de seguridad. ¿Ok? No se extiende al juicio de culpabilidad. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo decir, como algunos me han dicho, ¿no? Pero ya hemos rezado ese tema. Se le condena por cómplice secundario del delito de robo, de cualquier delito, total es igual. Y nosotros vemos, no, pero ¿qué cómplice secundario? Este es cómplice primario. No, es coautor. ¿Puedo hacerlo? No dice, pero ¿cómo? Es más grave ser coautor o primario que secundario. No, pues, mientras no cambie la pena,
hago lo que fuere. Tengo ese margen. Esta norma me prohíbe agravar. No me prohíbe beneficiar, ¿eh? Porque yo puedo extender el fallo a los no recurridos. Si absuelvo a Juan y asaltó con Pedro, y también es recurrido, yo absuelvo a Pedro que se mostró con el fallo. ¿Lo puedo absolver? Desde luego que sí. Y también con el fiscal hay otra cosa, ¿no? El fiscal pide, el único que 1 año o 3 años. Reo, conforme, fiscal, recurre por el pide 20. Tribunal Supremo, Tribunal Supremo, ¿qué puede hacer? Absolverlo. Por los intereses que el fiscal aporta al proceso. Fíjense esos matices. Eso en civil se bien pensado, sería una locura. Pero en penal se da por esta especial consideración que el Código lo contempla de modo expreso. Podemos trabajar otras cosas como el poder de reparación o de integración. Podemos trabajar el tema de la adhesión al recurso. Voy a trabajar esto que es algo nuevo y después voy a trabajar otra cosa sobre reparación. Porque hay grandes errores ahí. Sobre todo en reparación o integración. No integre usted porque el juez no motivó esa parte. Hay que anular para que integre. Eso vamos a corregirlo. En el artículo 404.4 se dice, no se dice inciso, 404 apartado 4 o numeral 4, cuando tiene párrafos autónomos con numeración propia, se dice apartados o numerales. Bien, muy bien. Adhesión. ¿Qué es adherirse a un recurso? Es la facultad de impugnar, ojo, y esto es lo propio, fuera de término, o mejor dicho, fuera de plazo. Una resolución, utilizando para tal fin el recurso concedido a la otra parte. Para interpretar correctamente los alcances de la adhesión, hay que vincularla con el principio de la interdicción de la reforma peyorativa, necesariamente. ¿Saben ustedes que la reforma peyorativa persigue algo importante? Otorga previsibilidad o confianza de que no se van a alterar las consecuencias de una resolución o las consecuencias que prevea el reo como mérito de su recurso impugnatorio. O sea, yo cuando recurro lo hago con la confianza de que en todo caso me puedo dar, pero nunca me voy a perjudicar. Tengo yo esa perspectiva, por eso recurro. Porque si sé que voy a perjudicarme, ya lo pienso 2 veces. ¿No es cierto? Entonces, cuando ya se consolida la situación, al vencerse el plazo, y ahí solamente hay recurso defensivo impuesto del imputado, si una parte contraria quiere impugnar, pues no puede hacerlo, no puede adherirse, porque eso importaría afectar el derecho ya consolidado del recurrente. No puede hacerlo. Yo no puedo decir, uy, como me pasé tiempo, aprovecho lo de mi contraparte para ir y reventar. No, pues, eso no es una regla, eso es actuar con fraude de ley. Y eso es inaceptable. Tengan siempre presente esto. Se puede recurrir en la misma línea del imputado agregando otros motivos. Sí, siempre y cuando no afecte los derechos esenciales del recurrente. Fíjense lo importante en la adhesión, ¿eh? Cualquier cosa no es adhesión. Si uno lee y dice adhesión, uno se adhiere y después es libre. No. Se puede siempre y cuando sea compatible
la adhesión con el recurso originario. El tema también de la reformatio imperius tiene un efecto adicional que se proyecta al llamado juicio de reenvío. Me explico. Se impuso 4 años de prisión, el recurrente es el imputado es el único que apela, y el Tribunal Superior anuló la sentencia, sentencia que había sido aceptada por el Ministerio Público y en donde el motivo del recurso solamente era la pena, el monto de la pena. El juicio de reenvío, el nuevo juez que ve la causa tiene límites. No puede imponer una pena más grave que la que impuso la sentencia anulada. No, pero ¿cómo? Ya se anuló. Y dicen los ilusos, cuando se anuló no existe el derecho. ¿Cómo que no existe? Ahí está. No, que se ha anulado, pero ahí está. Generó derechos. El fiscal no puede decir, uy, después el fiscal no puede recurrir. Si la sentencia pone 4 años, el juez dice, recurro, ¿por qué? Porque es más, no señor, usted no recurrió antes, ya no puede recurrir. Esa es la proyección, artículo 426, apartado 2. Fíjense todos los cambios, todos los cambios. Nosotros ya lo hemos hecho aplicando el derecho a la tutela, y esto deriva de un proceso justo. Cuando se ha anulado un juicio, el tribunal no puede poner una pena más grave, y hemos anulado bajando en todo caso a la pena inicialmente impuesta. Esto es la coronación de un principio constitucional. Poder de reparación o de integración. Es un tema mucho más complejo, no sé si me puedo hacer entender. ¿Cuál es la idea central? No es porque uno diga no motivó, sí motivó, y se olvidó nomás en la parte resolutiva integro, y si no dijo, y si no motivó, no puedo hacer nada. No es así. Esa no es la perspectiva. Pues para eso hay otra instancia, pues. Si no, ¿para qué sirve la instancia? Se dice lo siguiente, yo no sé, ojalá me pueda hacer entender. Si en el marco de un único hecho procesal, el tribunal de instancia olvidó, por ejemplo, una calificación jurídica, se imputó cargos por delito, por ejemplo, de hurto y violación de domicilio, ¿no?, en concurso ideal, y el juez habla solamente de hurto por aquí, hurto por allá, y se me olvida del delito de violación de domicilio. Unos dirían, como no motivó ese extremo, qué pena, nulo todo. No, señor. Lo que hay que poner es si es un único hecho procesal o es diferente hecho procesal. Ustedes saben que el concepto hecho es diferente en el derecho penal material y en el derecho procesal penal, son diferentes. Hecho es como unidad de vida, como conjunto de cargos, como datos de hecho incorporados al proceso. El íntegro del relato, del factum de la acusación. Todo eso es un hecho procesal que configura el objeto del proceso. Si ese hecho global no es el hecho del tipo penal, no, sino el hecho del bloque acusatorio, si ese hecho está incorporado y omito por error algunas calificaciones, el Tribunal Superior tiene la obligación de reparar o de integrar. Si son hechos distintos, ya no puede hacer nada. ¿Ok? Así yo antes me preguntaba por qué en Alemania, por qué en España no anulan. Y era por la teoría del hecho procesal.
O sea que cuidadito con las anulaciones. También estamos dando mucho varapalo a los tribunales superiores por esas gracias, ¿no? No, anulo, por favor. Eso es inaceptable. Muy bien. Estas son algunas ideas. El tema ahora de los presupuestos procesales. Y antes, el tema de la impugnación, retractación e ineficacia. Un caso me pongo. Que es muy común, ¿eh? Acto oral, condena, acusado. ¿Está usted de acuerdo con el fallo? Pregunta el abogado. Sí, estoy de acuerdo, estoy conforme. Y después al día siguiente, no, recurro por escrito. Lo hacen, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo pasan? ¿Es aceptable? ¿Es retractable la renuncia a la impugnación? Digo dos cosas. ¿Y por qué entonces el ángulo para revisar? Pues ustedes en las Cortes Supremas antes decían, como ya recurrió, ya no puede, como no recurrió, la apelación tardía o la impugnación tardía es inaceptable. ¿Por qué? Porque sí, no explicaban. Hubo otros que decían, sí, porque hay que ver los superiores intereses que tuviera el proceso penal y por tanto hay que ser tolerantes y que apele, pues. Por ahí no va el tema. Por ahí no está el tema. Primero, las manifestaciones acerca del recurso como actos procesales son incondicionales, irretractables e irrecurribles. Uno solo puede desistirse de la interposición del recurso, no de la renuncia, porque es un acto irrenunciable y retractable. Salvo que, en segundo lugar, ¿cuándo puedo superar, declarar ineficaz la renuncia y conceder el recurso? Solamente cuando se advierta que el imputado o la parte renunció en función a que no fue debidamente y probadamente defendido, fue engañado, pero porque se le dio un shock como consecuencia de la pena. Eso es inaceptable. No, solamente se necesita probar de que o no fue defendido bien, o no fue asesorado, o fue engañado, coaccionado, algún vicio de voluntad. Y como saben, acá la prueba le corresponde a él, ¿eh? A ver, pruébame pues, pruébame de que fuiste engañado. Si no, lo siento. Ya no se puede. ¿Entiendes? Yo no puedo justificar porque el hecho de proceso penal si es de intereses públicos, que qué bonito, que la justicia, no, eso por sus cuentos. Más eso de justicia, entre comillas siempre, ¿no? En fin, entonces eso tengan ustedes, por favor, bastante presente por todo lo que ello significa. Un dato interesante tiene que ver ahora con los presupuestos procesales que regulan los recursos. ¿Saben ustedes que los presupuestos procesales han de ser observados en todas y en cada una de las instancias o etapas del procedimiento que las partes han de transcurrir a fin de obtener la tutela efectiva de sus pretensiones? Hay presupuestos procesales que condicionan la admisibilidad de un recurso. Hay presupuestos procesales de carácter subjetivo, que es el gravamen, y lo que se llama el derecho de conducción procesal, o sea, que uno sea parte o un tercero accesorio en casos excepcionales. Viene también los presupuestos de carácter subjetivo, que es básicamente el objeto impugnado. Hay un principio.
solamente son recurribles aquellas resoluciones que la ley dice que son recurribles y por los recursos que la propia ley también establece. No hay de que quizás el recurso y apelo pues, porque debe ser apelado. No. Principio de taxatividad de los recursos. Es recurrible, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la ley que me dice que es recurrible? Tiene que decirlo. Y como saben ustedes, eso está acotado por el derecho a la pluralidad de la instancia. Y repito, ¿qué diablos es instancia? La obligación de articular y de conceder un recurso solamente es dable cuando se trata de resoluciones definitivas, aquellas que definan el objeto procesal, que pongan fin al procedimiento o a la instancia. Punto. Ergo, las resoluciones interlocutorias, en tanto no clausuren el procedimiento o la instancia, o no definan el proceso, no son recurribles a menos que la ley expresamente las considere. Esa es instancia. O sea que no es cualquiera. No es que porque, señor, tengo derecho a la doble instancia. No, señor. Tiene derecho siempre y cuando el objeto impugnable sea una resolución definitiva. Si no, no tiene, si es que la ley no lo prevé, a llorar a la playa. No se puede. Es inopugnable. Cuidado entonces con eso. El principio constitucional. Muy bien. Existen temas vinculados al gravamen que ya no voy a decir, o a la... También hay presupuestos formales, hay presupuestos objetivos que se dividen en dos, ¿no? El objeto y luego la motivación del recurso. El recurso tiene que estar, la motivación es forma. Objeto impugnado. Y tres, presupuesto procesal, presupuestos formales. Tiempo, el plazo formal. Entonces se puede ocurrir en tantos días. La ley dice aquí, el artículo 414, 10 para casación, 5 para apelación, 3 para apelación de autos, 2 para reposición. Punto. Ese es plazo. Tiempo. Modo, por escrito. Salvo cuando se dictan resoluciones en audiencias. ¿No? Pero para eso luego se articula lo que se llama la formalización del recurso. Quiero ver que tenemos ahorita aquí, Aquí tenemos usted recurra y después motive. Hemos hecho una división. Ahora con el nuevo código ya se acabó eso. ¿Ya? En el recurso tiene que motivar. Luego el lugar. ¿O ante quién? ¿La regla cuál es? Ante el juez que dictó la resolución cuestionada. Una excepción, recurso de queja. Siguiendo al Código Procesal Civil, el recurso de queja se interpone ante el Tribunal Superior, ante el que habría de conocer el recurso denegado. ¿Ok? Y la motivación. Uno debe, fíjate, la motivación tiene 3 niveles. Primero, precisar los puntos o partes objetadas. Señor, recurro del extremo de la sentencia que me impone 10 años de pena privativa de libertad. Punto. 2. Incorporar los fundamentos. ¿Por qué creo que la sentencia es equivocada o ha fallado? 1, 2, 3, 4. Y luego tengo que cobrar mi pretensión concreta. ¿Qué pides, pues? Esa es mi pretensión. ¿Cuál es tu pretensión recursiva, impugnativa, impugnatoria? Pido que baje pena. Pido absolución. Pido nulidad de procesos. Incorpora tu pretensión. 3 cosas. 3 cosas que es importante. En cuanto a los efectos, quiero quedarme en el efecto suspensivo.
Fíjense ustedes, el efecto. El artículo 412 regula la regla rectora y dice en buena cuenta: los recursos no son suspensivos, salvo cuando se dispone la libertad. Dice, cuando hay libertades como consecuencia de fallos o de autos, no pueden tener efectos suspensivos. Es una regla, una reafirmación, una recategorización del tema. Pero ¿cuál es la regla? Se ejecutan profesionalmente. Pero se excepciona en el recurso de apelación de sentencias. Dice el 418, solamente apelación, no casación. El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo. Pero dice, pero si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena de libertad, ahí no es suspensiva el extremo de ejecución provisional. Te condeno y apelas, vas adentro, si es que hay una pena efectiva. Otras penas no se ejecutan. La de privación de libertad, te vas adentro. Punto. Suspensivo. ¿Sí? La casación no es suspensiva. Con lo que con eso evitamos la chicana procesal, o sea, que te pongan casación para demorar la causa y lograr prescripción, aunque ahora ya no cae prescripción en el proceso penal nuevo. Desde que se dicta la disposición de formalización y continuación de la preparatoria, se suspende la prescripción. Olvídense de prisión extraordinaria, todos esos cuentos. Se acabó. Según el código. Según el código. ¿Bien? Entonces, fíjense la regla del efecto. Generalmente y siempre tiene efecto extensivo. Y eso es una diferencia con lo civil, que es un efecto circunscrito. Extensivo en lo penal, obviamente en lo favorable. En lo favorable. Nunca en lo adverso. Ese es un tema también que habría que tener presente. Estas son, pues, las líneas generales de la teoría general de los recursos. Como ustedes pueden ver, se han incorporado bastantes cambios importantes. El código, como he dicho, reconoce 4 grandes recursos, de los cuales uno solamente es no devolutivo, que es el de reposición. Los demás son devolutivos. ¿Por qué? Porque le entregan la jurisdicción al Tribunal Superior. De estos 4, además, son recursos ordinarios que no requieren ningún gravamen legal específico, ningún motivo, causa predeterminada o delimitada: reposición, apelación y queja. Y el recurso, que es un medio de gravamen por antonomasia y es un recurso limitado o restrictivo, es el recurso de casación. Eso, por favor, ténganlo bastante claro. Ahora bien, hablar de reposición no tiene mucho sentido. Aquí sencillamente los decretos que pueden ser corregidos por el propio juez de la causa. Y lo interesante es esto, claro. Los decretos no son apelables, solamente son objeto de reposición. Y el auto de reposición no es apelable, como es obvio. Porque, o sea, voy a hacer y luego voy a hacer apelación, es estúpido, no hago la acción de apelación. No son apelables. Y por favor, la calificación o clasificación de un recurso, de una resolución, no está en el nombre que le da el juez o en la estructura externa que el juez como el juez la configure. Hay que ir a una clasificación material.
Por ejemplo, mandato de detención, dado cuenta, estando lo que aparece de autos, dicto mandato de detención. Le ha dado la forma de decreto, ¿no? Pero eso no es decreto, porque la materia es lo que define la resolución, eso es un auto. Y por tanto es apelable. ¿Ya? Y uno puede decir, como es decreto no cabe apelación. No. Clasificación material. Por la materia. La materia define la resolución. Que el juez se equivoque, pues el recurso pues para corregir. Si no, pues no puede corregir. Sencillamente hay una sentencia, digo, pues condeno. El decreto, pues. Eso es inaceptable, ¿no es cierto? Para que vean entonces cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta. Empiezo la parte general del recurso de apelación, que es el recurso amplio por naturaleza. Hago su definición, notas esenciales, modelos de apelación, y después ya entramos a lo que es en materia. ¿Le faltan cuánto? ¿10 minutos? Muy bien. Voy a los primeros conceptos. ¿Qué es el recurso de apelación? Fíjese el concepto complejo. Y lo voy a definir a partir de apelación contra sentencias o autos definitivos, ¿ya? Que son, me parece que son los más importantes. Y digo, es un medio de gravamen ordinario, devolutivo y suspensivo que procede, en el caso que les he dicho, frente a sentencias y autos equivalentes, así como cualquier otra resolución que cause un gravamen irreparable, incumplible, cuya finalidad consiste, de un lado, en obtener, fíjense, un segundo pronunciamiento judicial, lógicas rescindentes, ¿no?, sobre la cuestión controvertida, lógicas aquellas rescisorias, y de otro lado provocar, si correspondiere, la nulidad, lo que entonces se denomina la retroacción de actuaciones, retroceder, al momento de cometerse la infracción de normas o garantías procesales invocadas. Medio de gravamen ordinario, devolutivo, suspensivo. Finalidad, obtener de un lado un segundo pronunciamiento judicial sobre la cuestión controvertida, o sea, busca finalmente un juicio rescisorio, o la anulación de actuaciones, porque no puede ir al juicio rescisorio, solamente se queda un juicio rescindente, rescindo, nada más. ¿Okay? 3 notas esenciales: órgano competente, naturaleza jurídica y efecto, que son las 3 grandes notas. 1, ya sabemos, el nuevo código, a nivel del proceso ordinario, proceso común, como llaman, tiene, por un lado, al juez de la investigación preparatoria, un nombre de base italiana, ¿sí? Tiene juzgados penales que pueden ser unipersonales o colegiados según la pena mínima conminada. 6 años, creo que, ¿no? 6 años. Estos 2 órganos judiciales, o si quieren estas 3 variedades de órganos judiciales, emiten resoluciones. Estas son apelables ante la Sala Penal Superior. La idea del código es que la Corte Superior se convierta en sala de apelaciones. Con eso percibo 2 cosas. 1, hacer de las Cortes órganos de apelación puro. Y 2, menos vocales, mucha gente. Porque los modelos orales restringen la apelación. O sea, no es que la restrinjan legalmente, sino son menos los casos de apelación
más hay apelación en procesos escritos. Por tanto, a veces, saben ustedes, el sistema piramidal es inverso, es un octogonal, que es así. No, pues, así hay que ser. Una base muy grande de jueces. Y se va reduciendo poco a poco. ¿Ya? Con eso se consigue, este modelo consigue eso. ¿Ya? En segundo lugar, naturaleza jurídica. Hemos dicho y decimos, el recurso de apelación es el recurso ordinario por antonomasia. ¿Por qué? Porque otorga plenas facultades o plena jurisdicción al tribunal acuense, al tribunal superior, para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o sean de derecho, sin que exista ningún tipo de restricciones a su fundamentación. Porque esto es lo que no tiene la Casación, y ahí está la diferencia, la cual puede transitar la apelación por cualesquiera, no se dice por cualquiera, se dice por cualesquiera ámbitos del ordenamiento penal y procesal penal, admitiendo en su seno alegaciones relativas indistintamente a vicios procesales o a vicios materiales. Al punto que el famoso artículo, ya le doy un título, el famoso, 419, en su apartado 2 dice, se puede condenar al absuelto. Acá tenemos un paradigma, ¿no? No se puede condenar al absuelto, uy, qué miedo, no se puede. No se puede. Dice la exposición de motivo del Código del 40, o del 39, ¿verdad? Porque no hay inmediación. Claro, no puedes condenar a un absuelto de absolución a una pena de 1 año, pero sí lo pueden, sí, en esa fecha se podía hacer sí lo puedes poner de 5 años a pena de muerte. Eso sí. Fíjense la locura del modelo. Pero bueno, este código sí lo autoriza. Y fíjense el 419. El código es clave. 1. La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la apelación impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en el derecho probado cuanto en la apelación del derecho. Todo. 2. El examen de la Sala Penal, propósito, que la resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. Juicio rescindente y rescisorio o juicio rescindente a secas. Este último caso, tratándose de medidas absolutorias, podrá dictar sentencia condenatoria. Claro, hay un fundamento anterior, luego hay un trámite que la justifica, si no sería una locura. Y la teoría de que bastan 2 votos conformes para absolver el grado. O sea, mayoría. Pues. ¿Por qué? Porque en el sistema peruano la apelación se ve por 3. ¿Ah? Muy bien. Y luego en tercer lugar tenemos el famoso efecto suspensivo que ya les he hecho mención. En la próxima jornada, después del break, trabajaremos los modelos de impugnación, trabajaremos el tema de la actividad probatoria, la prueba, trabajaremos los criterios para valorarla, que es muy diferente, valorar en primera instancia que en segunda. Primera instancia es inmediación pura, segunda instancia es reflexión, diferente. Doble juicio sobre el hecho, y en casación es doble juicio sobre el juicio. Muy bien, vamos a iniciar. Tengo, según me dicen los organizadores, 1 hora más para exponer. Y después sí, lo que me parece mucho más importante es los debates, las preguntas, porque eso sí permite concretar ideas, fijar puntos de vista o incorporar nuevos argumentos al tema. Bien. La apelación, como hoy día ya se sabe, es una institución que en el derecho eurocontinental se ha diseñado para cumplir el principio del doble grado de jurisdicción. Como saben ustedes, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice que es un derecho del justiciario o del imputado
poder recurrir contra la sentencia condenatoria y someter a un tribunal superior tanto la declaración de culpabilidad cuanto la pena. En el derecho procesal penal se ha trabajado con cuidado los alcances de esta norma y uno puede interpretarla y sacar consecuencias disímiles según uno trabaja un énfasis mínimo, un énfasis medio, intermedio y un énfasis máximo en función al nivel de aseguramiento de las garantías del procesado. Un entendimiento mínimo de esta garantía del doble grado de jurisdicción es que solamente bastaría que la sentencia se someta a un tribunal superior, sin interesar ámbito, poderes del tribunal revisor. Basta que un tribunal superior revise la sentencia y punto. Hay un término medio en cuya virtud la apelación debe revisar el hecho, o sea, el juicio de culpabilidad, la declaración de culpabilidad, la tipificación y la pena, sin los límites, desde luego, que contiene la casación. Aprecio entonces la declaración de hechos probados o no probados, la declaración de culpabilidad o no culpabilidad, la tipificación al hecho declarado probado y el quantum o la pena en su calidad y en su cantidad. Hay un modelo máximo en cuya virtud se puede interpretar esta disposición o la apelación con el derecho al reo a tener un doble juicio o un juicio doble, entendido como un doble juicio en caso de condena. O sea, la apelación como un novum judicium, o sea, como una segunda primera instancia. Nuevamente se trabaja todo en la apelación como si fuera una primera instancia. Ese es el famoso modelo de gabinete, el modelo alemán del novum judicium, y el modelo medio es el famoso modelo de la apelación como control de primera instancia, revisio prioris instantánea, ¿no es cierto? No, revisión de la primera instancia. El Perú, si uno lee atentamente el título sobre apelación de sentencias, que es lo que me interesa, título 3, 421 al 426, puede advertir que se afilia, por los límites que contiene, al modelo medio. Admite que la apelación rige, es íntegra, siempre y cuando se cumplan las formalidades que correspondan. Ese es un aspecto importante. Es un recurso entonces amplio. Se optó, eso sí, por un modelo restringido, revisio prioris instantánea, pero con cierta apertura hacia el modelo amplio. Me explico. Como esencia, la apelación peruana del nuevo código importa un control de lo ya resuelto en primera instancia, pero incorporó modulaciones que postulan lo esencial cierta reproducción del juicio oral
una determinada laxitud para aceptar nueva prueba y para repetir la prueba del primer juicio. Ahí hay un tema importante. ¿Cuáles son las notas características? Esto es nuevo en el código. Esto, primera vez se dice, porque el código tiene un concepto que se ha inspirado en los modelos europeos. Primero, la apelación es complementaria de la primera instancia. ¿Por qué? Porque básicamente es una crítica, un control revisionista de la sentencia de primera instancia. Esa es la base matriz. En segundo lugar, y como con derivación de lo anterior, las partes no pueden deducir nuevas excepciones, nuevos medios de ataque y de defensa, ni pueden incorporar hechos que amplíen el objeto del proceso. El objeto se define y se concreta en primera instancia. En el modelo alemán, no, uno puede meter más hechos, más cargos. Aquí no. Fíjense, yo ya no puedo deducir nuevas excepciones, nuevos medios de defensa, o nuevos hechos, nuevos medios de defensa, y no puedo meter hechos que importen una ampliación del objeto del proceso. Y 3, con respecto a las pruebas, solamente se aceptan lo que se llama las nova producta y las nova reperta. Le explico. Cuando lo que se cuestiona es el juicio de hecho, el juicio de culpabilidad, la declaración de hechos de una sentencia, uno solo puede, según el artículo 422, incorporar prueba que uno no conocía con anterioridad al proceso definitorio. O sea, yo solamente puedo incorporar pruebas sobre hechos acaecidos con posterioridad al trámite procesal. Y solamente también puedo incorporar pruebas que se refieran a hechos ya conocidos, pero que recién llegaron a mi conocimiento después del trámite procesal, después de primera instancia. ¿Ya? Primero, pruebas no conocidas, actuadas o que conozca después, siempre y cuando, en primer lugar, se trate de hechos nuevos subsecuentes. Y en segundo lugar, se trate de hechos viejos ya conocidos, pero de la prueba recién me entero. Eso se llama nova reperta. Lo otro es el nova producto, un nuevo producto fáctico. Muy bien. Pero además, solamente se pueden aceptar pruebas que en su día fueron indebidamente negadas por el juez penal, y siempre que se ha hecho la oportuna protesta o reserva. Usted entonces ofreció una prueba y se la denegaron. Según la ley, solamente cabe contra una prueba denegada en juicio un recurso de reposición y punto, o un pedido de reexamen, nada más, no cabe más. Por eso que el momento de cuestionar es en el recurso. ¿Ya?
pero la condición sine qua non para aceptar una nueva prueba o aceptar la prueba rechazada antes es que se ha hecho una reserva. Cuando el juez rechaza, yo digo, señor, me reservo para hacerla valer esta denegación como un motivo del recurso y para ofrecerla como prueba ante el tribunal de segunda instancia. ¿Ok? Y dos, pruebas admitidas pero que no fueron actuadas por un impedimento que no depende del propio imputado. Este es un tema igualmente importante. Apartado 2, 422. Solo se admitirán los siguientes medios de prueba: los que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia. No sabía o no pude identificar a un testigo presencial. Una señora que miró el asalto, que estaba caminando y que... no sé, pero después lo ubico, pues, ¿no? Dos, los propuestos que fueron indebidamente denegados siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva. Que declare Juan, acéptase que declare. Citaron a Juan y no declaró. Un motivo que no depende depende del proponente de la prueba. Es un tema importante. Esos son pues los ítems que cuando se dice lo que no se pudo proponer en instancia por desconocimiento de su existencia, soporta las dos calificaciones: no a reperta y no a producto. No se pudo proponer, pero se trata de hechos posteriores o se trata de hechos anteriores. Uno u otro. En cualquiera de los casos uno puede proponer, pero ¿cuál es la condición que uno desconocía su existencia? O sea, ¿cuál es la carga para el proponente? Que pruebe que no conocía. Bueno, no se trata acá de la prueba diabólica, no. Quiere decir de que no habían bases suficientes como para estimar. ¿Por qué es lo que se quiere evitar? La conducta chicanera. O sea, decir, esto me reservo para luego voltear. No, esto es un juego de ajedrez. Eso sería violar la buena fe procesal. No se acepta eso. Pero, y aquí hay un tema que sí nos abre, es un matiz hacia un sistema ampliado o un sistema de apelación amplio. Por eso yo digo, este es un modelo de apelación restringido, tendencialmente ampliado. ¿Ya? ¿Por qué? 422.5 que dice, fíjese lo que dice: también serán citados aquellos testigos, incluidos los agraviados, que ya han declarado en primera instancia, siempre que la sala por inmediación y contradicción considere indispensable su presencia, a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso estará lo que aparece del acta. La idea ¿cuál es? Y esto luego lo voy a profundizar. Un juez de apelación no puede analizar la prueba como le da la gana. Hay límites a su poder de apreciación. Hay pruebas apreciables directamente que tienen zonas francas y hay pruebas que no se pueden apreciar en segunda instancia porque tienen zonas opacas. Las pruebas personales, testigos, declaración del imputado, declaración del agraviado, son pruebas personales. ¿Por qué? Porque en su incorporación y en su apreciación está la invención y la oralidad pura. Ahora quiero explicar, voy a explicar con más fuerza esto. Aquí entonces
Como el juez de apelación no puede, leyendo el acta, decir para mí me convence o no me convence, porque ese juicio de convencimiento solamente lo puede hacer el juez que escuchó y estuvo presente en la actuación de la prueba. Entonces aquí se dice un momentito, podemos dar una cierta amplitud para, si las partes no se oponen y es indispensable, llamar nuevamente por segunda vez a testigos y agraviados y a inculpados. ¿Ok? Ahí se puede. También, como por imperativo de la ley, el reo, el imputado, sea recurrente o sea recurrido, tiene que asistir al juicio de apelación, a la audiencia de apelación. Y ahí también va a ser vuelta interrogada. Entonces, pues, decimos, si se que están referidos a esta institución, no quiere decir que como el proceso es una institución y sin cumplir los presupuestos que les son opciones objetivamente razonables y fundadas, sentido crítico, a partir de unos vuelva a dictar una resolución con arreglo a ley, como se dice. No, señor. Para eso hay una corte. Es una teoría única, con que no vulnera objetivamente un precepto legal, el ejercicio de sus derechos procesales y legales. No se puede sacar una consecuencia de tres cosas. Uno, que no, acá no quiero que vea esto, no, esto nada más. Y de esto al imputado un testigo pertinente, porque es prevención expedita para sanar. Yo le digo, pues, de la adhesión hay que vincularla. ¿Saben ustedes que la reforma peyorativa, vencerse el plazo, y ahí solamente hay recurso de sentencia que había sido aceptada, juicio de reenvío, no puede imponer una pena más anulada? No sé, pero ¿cómo? Ya se anuló. Y dicen los ilusos, no, que se ha anulado, pero ahí está. Generó derecho. Si la sentencia pone 4 años, pero dice, recurro, ¿por qué? Si ese por error, algunas calificaciones, el tribunal se lo tiene que... Primero, las manifestaciones solamente es dable cuando se... También hay presupuestos formales, hay presupuestos objetivos, pues es forma. Objeto impugnado. Y 3, presupuesto procesal, artículo 414, tipificación o clasificación de un recurso de una resolución, dado cuenta, están de apelación contra sentencias o autos definitivos, ¿ya? Hay un término medio de hecho en cuyo el juicio de culpabilidad, la declaración que conozca después, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna reserva. Los ítems que cuando se dice lo que no se pudo, un juez de apelación no puede aceptar pruebas. Las pruebas. Ahora quiero explicar, de repente voy a explicar con más fuerza esto. Porque ese juicio de convencimiento solamente lo puede hacer el juez que escuchó bien y estuvo a hacer vuelta interrogada.